Buenas noches, estamos aquí desde Desierto TV para una transmisión con Copiapó, con nuestro amigo Iván Yauco, que nos va a hablar sobre la ruta del arriero. Aquí les presento a Iván Rauco, él nos va a contar una historia bien muy linda sobre los arrieros, justamente. Hola, buenas tardes o buenas noches allá en España. Saludos cordiales de los valles traversales de la región de Atacama, Copiapó, Chile. Atacama. Lo siguiente, doy a conocer parte importante de nuestra historia como región de Atacama y a la vez sobre lo que es la ruta del arriero. La ruta del arriero es de lo que es San José de Tinogasta hasta los valles traversales de la región de Atacama, Copiapó, Chile, Hacienda de Piedra Colorada. ¿Por qué es tan importante nuestra historia? La historia de la región de Atacama. Fuimos una de las primeras regiones fundada en el año 1536. Luego fue lo que es la toma de posición en Chile. También fue en Copiapó. Y luego fue fundada nuestra región de Atacama, Copiapó, en el año 1744. Cuando yo hablo de los arrieros, hablo de parte de nuestra historia también. Hablo de la, la hermandad de dos países o de dos provincias, como la región de Atacama, Copiapó, y lo que es la provincia de Catamarca y también la provincia de La Rioja. Antiguamente, los pioneros arrieros era muy común en transitar y ser contratados por hacendados para traer arreos de vacunos y mulares hacia Copiapó. Y no solamente hacia Copiapó, también hacia la Salitrera del norte de Chile. Esto fue del año 1776 hasta 1960. Vale, ¿me podrías contar un poco cómo surgió esta inquietud por saber de la historia de los arrieros? De dónde viene esa inquietud para ti? Ya, eso se hereda. ¿Por qué se hereda? Porque nuestros antepasados transitaban. Antiguamente le llamábamos la nación andina, que era desde Ecuador hasta Chile. Pero tú ahí tienes, antes me contaste que tu abuelo era un arriero. Me- Sí, justamente, yo soy descendiente de abuelo arriero argentino. Mi abuelo nació en 1895 en el pueblito de Saugil de Tinogasta, de la provincia de Catamarca, Argentina. ya. Y él como que te incentivó un poco a esto, ¿no? De estar recopilando la historia A y ver, todo esto. eh, nació desde muy niño, a los 13, 14 años, nació en ir descubriendo mi historia y mis raíces, mi identidad como familia. Y así sucesivamente fui aprendiendo y recopilando. Como yo siempre doy a conocer, la historia de cada pueblo la encontramos en cada pueblo, en cada cementerio o en cada fotografía. Ahí está plasmada nuestra historia. Y nosotros tenemos mucho en común entre Copiapó y la provincia de Catamarca. El 25% de los copiapinos somos descendientes de abuelos argentinos o familia argentina. Te llamo a ti específicamente a ponerte en contacto con Desierto TV para contarnos tu historia, en el fondo. Me puse en contacto con ustedes por lo siguiente, porque hay que dar a conocer nuestra historia a las nuevas generaciones y a la vez dejarla plasmada. Visitar las escuelas rurales, a docentes y adultos mayores. Nuestra historia tiene que quedar para las nuevas generaciones. Yo, el año pasado, fui invitado por las autoridades de la provincia de Tinogasta, donde quedó plasmado la historia del arriero Los Andes al cumplirse los 30 años del Centro de Estudio Histórico Geográfico de Tinogasta. Ahí quedó plasmado esta historia. Ahora también estoy nominado
a un premio que se llama el Nevado de Oro Internacional en San Rafael, Mendoza, donde participan diferentes escritores, historiadores de todo lo que es la cultura de diferentes países, como México, Bolivia, Perú, España, Estados Unidos, diferentes países están participando. Y yo como copiapino fui nominado. Llamó mucho la atención. En este momento la Ruta del Arriero está viral. Fui invitado a participar y dejar plasmado en el Centro de Estudio Histórico Geográfico de Tinogasta el año pasado, en el mes de marzo. Ahí está plasmada la historia del arriero de los Andes. Ya, y ese ¿qué es lo que es? ¿Un libro, una revista? Es un libro. Es Un un libro? libro donde participan, en ese libro participan 5 hermanos argentinos y a la vez la persona que le está dando a conocer. Vale, o sea, tú hiciste la recopilación de esa historia, ¿no? Tú fuiste, Justamente. o sea, cuéntanos un poco del libro, así que ahí tú vas conociendo a estos argentinos, estos 5 argentinos que también cuentan, tú cómo te pones en contacto con ellos y cómo surge todo esto. Lo que sucede es que yo fui invitado. A mí me invitaron a participar en ese libro. Fui invitado. ¿Por qué? Porque también fue publicado en una revista de montaña, una de las revistas de montaña más importantes de Buenos Aires, Argentina. También quedó plasmado esta historia. Ujú. Hay antecedentes que no se conocían en Argentina. Por eso ha llamado bastante la atención. Hay fechas de mi familia, porque mi familia fue una familia pionera como arriero que transitaban la cordillera. Estamos hablando de 1800. Algunos familiares bautizados en el año 1842. Y también he tenido la posibilidad de tener contacto con muchos de ellos y hablar sobre este tema, hacer algunas tertulias. También estoy realizando algunas presentaciones acá en Copiapó, como también en lo que es la provincia de Catamarca. Hace como 5 semanas atrás estuve en Belén y estuve en Londres y en Fiambalá, donde fue un éxito mi presentación. Como tú haces una presentación y estamos para aprovechar este medio que tenemos nosotros, el Desierto TV, que llegamos a la zona de Atacama, más que nada, eh, ¿nos podría hacer una especie de presentación de lo que tú haces? Sí, justamente. Ujú. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Iván Alfredo Yauco Reynoso. Soy de la región de Atacama, soy autodidacta en historia regional y a la vez soy cronista. Les doy a conocer parte importante de lo que se trata. Se trata el arriero Rosante. Es un personaje, es mi abuelo directamente, y doy a conocer lo que es cómo realmente ellos realizaban las travesías de San José de Tinogasta hasta lo que se llamaban los valles traversales en la región de Atacama, Copiapó, Chile, Hacienda de Piedra Colgada y Hacienda Castilla. Antiguamente era muy común hacer esas travesías, la duración que en traer los animales, vacunos como mulares, eran entre 10 a 15 días, porque a veces se encontraban con el famoso viento blanco o el mal de altura. Pero ellos conocían muy bien la cordillera de los Andes, no solamente hacia Chile, también eran contratados para llevar y trasladar hacia Perú y Bolivia. Esa es una de mis presentaciones, más o menos lo que yo doy a conocer. Ya. Vale, y cuéntame un poco más o sea, de lo que haces en tus presentaciones, o sea, qué temas tiene un feedback con el público, te hacen preguntas y eso, ¿no? Cuéntame, lo que sucede es que yo también hago participar a docentes, alumnos y adultos mayores cuando estoy haciendo mi presentación. Les pregunto alguna inquietud y ellos me van respondiendo. Me van respondiendo. Para mí ha sido muy fácil en Argentina, en Catamarca ha sido muy fácil porque varias personas o familias son directamente descendientes de abuelos argentinos.
que tenía la misma profesión que tenía mi abuelo. Mi abuelo a los 13, 14 años ya estaba arriando vacunos, mulares, hacia la cordillera. Ya. Eso, cuéntanos un poco qué es lo que hace un arriero, a ver, qué específicamente, cuál sería sus días normales en un arriero. Tiene él sube con animales, tiene que cruzar la cordillera, ir como dices tú, van a Argentina y argentinos vendrán a Chile. Cuéntanos un poco eso, cuál es la cotidianidad que tiene un arriero. A ver, de 1869 empezó, digamos, esa hermandad que teníamos nosotros como región de Atacama con la provincia de Catamarca y la provincia de La Rioja. Entonces se necesitaba, en ese tiempo necesitaban la mano de obra de estos arrieros. Y lógicamente que ellos eran, desde muy niños, ingresaban a lo que era el tema de los arreos de vacunos y mulares hacia, pero eran contratados, ellos eran contratados por algunos hacendados, eran contratados para prestar esos servicios, a trasladar estos animales. Mm. ¿Mm? O sea, ellos trasladan animales desde... ¿Y estos animales específicamente por qué lo trasladan? ¿Para qué los trasladan? Lo trasladaban lógicamente porque ellos los vendían para la mantención de las familias O que sea, habitaban o en los ganado sectores que es por ganado consumo, para consumo, ¿no? Ah, para ya, consumo. ah, Y ahí hay una de las palabras que se llama trueque, ya, el famoso trueque, que también cuando ellos trasladaban también, traían también el tema de lo que era el dulce de membrillo, la nuez, el cuero, ¿ya? Todo lo que era en cuero, las correas, los ponchos, que eran telares que por algo ellos tienen una fiesta que se llama la fiesta del poncho, que se realiza todos los años en el mes de junio, que hace poquito fue también, y son personas muy entendidas en el tema del telar, ujú, ¿ya? Y de acá, de Copiapó, de la región de Atacama, se llevaba todo lo que era electrónico también, un poco el tema de lo que es las máquinas de coser, lo que es el tema de las baterías, las ollas, la tetera que le llamamos nosotros también, lo trasladaban hacia allá. háblanos un poco del paso este que tienen que pasar, porque ¿por dónde se van desde Copiapó hasta... A ver, a ver, salían, el traslado que realizaban ellos era de San José de Tinogasta, luego pasaban al puesto, un sector que se llama el puesto, luego pasaban a lo que se llamaba Saugil de Tinogasta, Medianito, Palo Blanco, y de Palo Blanco seguían, llegaban a lo que era la Troya, la famosa Troya, y Ya, de la Troya llegaban a un sector que se llama La Gruta. De La Gruta, Paso San Francisco. ujú. Bueno, es el paso San Francisco que aún está abierto Y aún, falta lógicamente, que aún es transitable, todavía lo transitan. había un proyecto de hacer un tren por ahí, bueno, no sé si sabía esa historia, que quieren hacer un tren que A una la... ver, el tema del tren fue hace años. Estamos hablando, lógicamente, cuando estamos hablando de historia, estamos hablando del 1851 al 1859, y fue en el periodo del gran caudillo Pedro León Gallo. Y luego fue descubierta la mina de Chañarcillo en el 1832, y de ahí, de la mina de Chañarcillo, querían que esa vía de los trenes llegara hasta lo que era Tinogasta. Ya en esos años
ya se estaba trabajando para que se concretara, porque la palabra de nosotros es concretar, las ideas es concretar y llegar a un punto de vista. Y cuéntanos cómo, me imagino que los 1800 el camino era nada que ver como es ahora. Ahora será mucho más accesible. De hecho, pasan autos para allá. No, eh, todo era mular, a mular. todo pasaba en Todos el... se transitaban en mula en esos años, en macho, mula, ¿Y porque tú, los caballos no eran, tú eres arriero eran- también? O sea, tú haces... no tienes esa profesión en este momento. no, 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 yo no, 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 no. no. Lógicamente que cuando fui descubriendo mi identidad de mi ancestro, e incluso cuando hablamos un poquito de los pueblos originarios, de los Coya, Diaguita, Calchaquí, Saujile, Diaguita Incaico, o hablamos de los Incas, tenemos que cruzar la cordillera de los Andes y llegar a Catamarca, porque ahí donde están los Pucará, los asentamientos de nuestros pueblos originarios, están ahí. Ya. O sea que era mucho anterior al 1800 el paseo que se daban ahí entre Chile y Argentina, ¿no? Claro, en Ya, la nación andina que le llamamos nosotros, nación andina, en esos claro, años, en esos tiempos ya también había una comunicación, me imagino que estamos había, hablando de 1536. claro, una Claro. ¿Por llegada. qué? Cuando Diego de Almagro dice, vamos a cruzar la cordillera, y lógicamente de lo que se llaman las ruinas de Xincal, que para mí es el segundo imperio más importante después de Machu Picchu, de ahí que está, todavía lo conservan, lo cuidan bastante, las ruinas de Xincal, cruzaban hasta lo que es la cordillera de los Andes. ¿Y tú cruzas mucho seguido a Sí, Argentina? cruzo bastante porque tengo familiares ahí en Catamarca. Ya, ya. Y bueno, no sé, ahora en este momento, ¿cómo ves que está, lo que está pasando en Argentina con todo esto de Milei, que está haciendo recortes y que está haciendo un montón? ¿Ha escuchado la opinión de la gente? Me imagino que la gente hablará de lo que está pasando en Argentina cuando tú vas para allá. Sí, 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 sí. Hasta los familiares. Ya. ¿Y qué te cuentan Eh, un poco, qué te cuentan ellos de la situación, digamos, en estos momentos en Argentina, que es bastante complicada, parece? es que se produce algo tan importante a la vez. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. 1851, 1859, lo que se llama el centralismo. Bueno, Lo mismo sucede allá, ya, con las provincias. ya está Es lo mismo. pensado en Buenos Aires. Pero le ha afectado, la gente no habla mucho de lo que ¿No se le estoy ha viendo afectado? netamente en algo político, o sea, ¿qué opinan la gente del gobierno de Milei? Que si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, o no se comenta mucho eso? No se comenta mucho. No, No se comenta bastante ese tema. no se habla mucho de ese tema. Ah, Por eso es importante a veces salir de su país para conocer la realidad en otros países, la cultura de otros países. Es muy importante salir de tu país, claro. porque ya al ingresas con otra opinión. Ujú, claro. Bueno, cuéntanos algo más sobre cuáles son tus proyectos a Mira, nivel... mis proyectos son los siguientes. Mi proyecto es el siguiente. A ver, hace poco fui contactado para, para un proyecto sobre el tema El Arriero de los Andes, donde hay posibilidades para hacer un audiovisual, un cortometraje o una película, Ya, ¿y eso que quién lo sería súper importante. financia? ¿Quién financia eso? Ah, hay que buscar los recursos, hay que buscar los recursos o los proyectos para llegar En a este caso hacerlo realidad, sería una especie de documental, ¿no? Un justamente. audiovisual.
Bueno, Hay aquí que hay un disfrutar. audiovisual que te puede, si es que necesitan a alguien, estaré en febrero ahí en Chile y no estaría mal hacer un pequeño Bienvenido. documental o reportaje, no sé. Sí, sí. Siempre doy a conocer. Los libros ya se escribieron. Ujú. En cada lugar se escribieron los libros. Pero a veces los libros fueron escritos por personas que no pertenecían o no eran de esa ciudad, de esa provincia. La historia la contamos y realmente tenemos que contarla a las nuevas generaciones y buscarla. ¿Por qué Como crees tú siempre doy a que es conocer. tan importante contar esta historia? ¿Ah? ¿Por qué crees tú que es tan importante contar esta historia? O sea, Es importante porque es la hermandad de dos países hermanos, de dos ya, países hermanos. La diferencia no es el político. ya. Invito, ¿Ah? los invito a buscarme en las redes sociales y ir descubriendo esta hermosa historia real, porque es una historia real, por eso ha llamado bastante la atención allá en Argentina, porque es una historia real, están los personajes, los personajes, hay algunos personajes que todavía están vivos, todo, y, y vamos a seguir descubriendo y dejar plasmado para las nuevas generaciones. Tenemos que dejar plasmado a las nuevas generaciones. Y así como estoy, invito a sumarse, sumar más personas que les guste este tema, que es un tema importante, y darle a conocer. Esto no se debe guardar, dejar en un closet guardado. No, hay que compartirlo. ¿Y cómo podemos ver tus cosas? ¿Tienes algún Facebook o Instagram que la gente te pueda seguir para lo que Sí, estás haciendo? en la ruta del Copiapino. ¿Así se llama tu Sí, Instagram? sí, Arroba la la ruta ruta del del Copiapino. Copiapino. Ya. Bueno, La ahí, ruta del ahí pueden ver recopilar y ver bastante información más de, de Iván sobre lo que está pasando, o sea, sobre su historia, porque me imagino que tendrás muchas fotos y cosas en tu Instagram o en tu Facebook. Sí, cada 2 meses, 3 meses, siempre estoy regresando a a los pagos de mis ancestros y de mi antepasado. La tierra llama, los médanos y esos algarrobanes llaman Ya. a encontrarse Ah, con nuestra identidad. ¿qué nos podría decir para despedirnos hoy día y a ver si nos juntamos otra vez con más gente, a ver, con un arriero actual? No sé si podría invitar a alguien y ahí hacemos otra cosa así. Justamente, a ver, los arrieros que acompañaban a mi abuelo, les mando un gran saludo a la nueva descendencia, que sigamos por este camino, a la familia Lascano y a la familia Iturrieta. Ellos venían de Belén, venían de Tucumán y pasaban a buscar a mi abuelo. También un homenaje al señor Fernández, que de la época era quien era encargado de errar los vacunos y los mulares de ese tiempo. No cualquiera cruzaba la cordillera, no cualquiera realizaba esa travesía. Tenían que ser muy vaquianos, y siempre acompañado de una cajita chayera y una vidana, y descansaban en una tapera. ¿Qué es lo que es tapera? La tapera es 4 palos parados y cubierto de estera, de rama, donde ellos pasaban las atardeceres, las noches, tomando un buen mate amargo, con una vidana. Hay vidana, hay vidana. Se escucha a lo lejos tu cajita chayera sonar, entre valles y quebradas, debajo, debajo de mi algarrobal. Vale, pues muchas gracias por contarnos tu historia y ya lo estaremos publicando en nuestra página
Desierto TV. Te agradezco esta participación y bueno, ya nos veremos otra vez. Bueno, un abrazo a ambos. Igualmente para ustedes, igualmente para ustedes, y un saludo cordial también a todos mis hermanos de España y a mis hermanos de Argentina. Ok. De parte de Iván Alfredo Yauco Reynoso, el nieto del arriero Rosandi, de don Ailao Yauco Carrizo. Muchísimas gracias. Desde Tinogasta el cielo, tras la huella cordillerana, va el arriero con sus sueños rumbo a Copiapó. En Atacama lleva mulas, lleva historias, lleva el alma en su poncho viejo, y en piedra colgada espera el fogón, su fiel reflejo. Nieto Iván canta su nombre como un viento que no calla. Don Ladislao es camino entre Saují y la montaña. Va la ruta del arriero cruzando soles inviernos. Ya no cruza solo el cerro, cruza el tiempo y va eterno. Lleva mulas, lleva historia, lleva el alma en su poncho viejo, y en piedra colgada espera el fogón, su fiel reflejo. Lleva mulas, lleva historia, lleva el alma en su poncho viejo, y en piedra colgada espera el fogón, su fiel reflejo.